Muy bien, familia hermosa. Muchos me han preguntado, Romar, necesito una casa grande, espaciosa, de 5 cuartos, inmensa, que esté en un lugar de alto crecimiento, lejos del tráfico. Y se me hace muy difícil, parece una casa imposible de encontrar. Te la tengo. Te presento la casa de Eli. Esta hermosa propiedad inmensa tiene 5 cuartos, 3 baños y medio, garaje para 2 y tiene más de 2.807 square feet. Es una casa completamente grande, familiar, única, un increíble vecindario donde vas a tener plusvalía y valorización y que también tiene áreas comunes como piscina, parque para niños, parque para perros, una comunidad completamente hermosa, segura y lejos del tráfico. Pero te voy a contar más, como que quizás te están dando entre 10 a 19 mil dólares para tu gasto de cierre. Ya hasta el final del video, te voy a contar todo, pero déjame mostrártela. Bienvenidos a la casa de Eli. Esta hermosa propiedad ya fue vendida, simplemente quiero mostrarles el modelo de cómo es la distribución y los espacios. Si se dan cuenta aquí, entrando a su mano izquierda, van a encontrar un espacio como una media sala, un flex room. Si tú quisieras hacerla de 6 habitaciones, puedes hacerlo. Simplemente haces una pared aquí, intermedio, y controlas el área como tú quieres y tu distribución. Discúlpame si ven cajas aquí y objetos. Esta casa se está remodelando, obviamente se está colocando adaptable y hermosa, ya que los dueños tienen una increíble visión de cómo quieren decorarla, porque la casa se presta para eso. Si se dan cuenta, nada más entrando a su mano derecha hay un pasillo. En este pasillo encontramos áreas útiles, como por ejemplo, debajo de la escalera van a encontrar un área para ustedes guardar las cosas, como un armario, un closet. Y frente a él, un baño, un medio baño, mejor dicho, en el que encontramos simplemente un inodoro y un lavamanos. Y si continuamos hacia el fondo, vamos a encontrar lo que es el garaje. Quiero que vean el garaje, lo amplio y lo grande que es para 2 vehículos. Aquí adentro nada más y afuera caben otros 2 y enfrente caben otros 2. Esta es una casa bien grande y espaciosa para una familia numerosa o para aquel que quiere utilizarla para negocio, para hacer el house hacking o rentarla por habitación. Es un excelente negocio y un buen modelo. Quiero mostrarles un poco de lo que es la cocina. Completamente todos sus topes son de granito. Son súper detallados. Las luces también son estéticamente actualizadas, o sea, son modernas. Quiero que sepan que esta casa la estás comprando con el microondas, la cocina, con lo que es la nevera, con la lavavajillas, con la lavadora, la secadora y también con el triturador de alimentos. O sea, te están dando todo el paquete completo. Quiero también mencionarles las áreas comunes hacia atrás, hacia afuera. Tienen un excelente patio para que ustedes pues, puedan desarrollarse. Como pueden verme caminando allí, es bien amplio, bien distribuido. También quiero comentarles con las tomas aéreas de que la hermosa comunidad es bastante espaciosa. Tiene una piscina grande tipo resort con una pequeña salón que tú puedes alquilar para fiestas, eventos. Tienes también lo que es un parque para niños para que se diviertan. Tiene alrededor del parque para perros, lugares para caminar. Si sales al frente, estamos en una ubicación muy privilegiada. Nos encontramos precisamente en Mount Dora. Mount Dora es una excelente ubicación para muchas personas, ya que es una zona tranquila, en crecimiento y con buena valorización. Si me pregunta cuánto estamos, a 35 o 37 minutos aproximadamente de lo que es Orlando. Es céntrico, es una distancia prudente de diferentes lugares donde pues te vas a llevar una vida plena, tranquila, en familia. Mount Dora es un lugar muy especial. Para los que no lo sepan, diciembre en el pueblito de Mount Dora, en el downtown, en la plaza, es uno de los lugares más hermosos para tú pasarlo en familia, ya que te brinda un ambiente agradable, respirando un ambiente colonial, un ambiente también antiguo, que te puede dar una relajación excelente, un sitio turístico muy hermoso por los grandes lagos que tienen, su vida de tranquilidad y también sus grandes espacios. Tienen mucho espacio estas comunidades y mejor dicho, en la zona en la que estás viviendo, donde no hay mucho tráfico. Vas a disfrutar de unas carreteras tranquilas y un ambiente pacífico aquí en Mount Dora. Por vivir en esta comunidad, ¿qué tengo que pagar? Quiero comentarte que aquí no estás pagando CDD. Olvídate de la pesadilla del CDD y estás pagando solamente una asociación de tan solo $86 al mes. ¡Wow! También te incluyen internet y las áreas comunes te las van a mantener totalmente agradables, un ambiente de paz, un césped cortado, las carreteras limpias y un ambiente bien pulcro tanto en la piscina como en el parque para niños, mucha seguridad y también
muchas renovaciones, así que es muy poco para lo mucho que vas a recibir por una comunidad como esta. Seguimos caminando hacia acá adentro, vamos a encontrar a su mano derecha lo que es el Master Room. Quiero comentarles también que esta casa tiene dos especies de Master Room, 2 cuartos con baño, pero este vendría a ser lo que es el cuarto más grande. Este es el cuarto más espacioso, con un baño bastante amplio, una ventana doble que da una iluminación perfecta. Como pueden ver, aquí entramos al baño y nada más vean los grandes espacios con un lavamanos para 2 personas. Si podrán ver, tiene un espacio donde colocar las toallas. También tienen aquí al fondo lo que es la regadera. A mí me gustan las regaderas, me encantan las regaderas más que cualquier otro sistema, las tinas. Aquí tiene su regadera bastante amplia y tiene lo que es el walk-in closet con un espacio decente, un espacio útil, un espacio que pues puedes aprovechar al máximo para lo que sea que estés necesitando. Una vez ya visto y estilizado lo que es el ambiente de la primera planta, como ya lo pudimos ver y conocer, vamos a ir a la segunda habitación, o mejor dicho, a la segunda planta. Subimos estas escaleras hermosas, tranquilas, serenas, y vamos a entrar a la segunda planta. Una estancia completamente grande y agradable para tú colocar una especie de acogedor o recibimiento con tus televisores. Puedes colocar aquí lo que son también tus muebles, un espacio agradable para que los que estén en la segunda planta disfruten y gocen. Quiero mostrarles que entrando aquí nada más enfrente, en la parte izquierda, vamos a encontrar lo que es el Master Room del que les estaba hablando, el pequeño Master Room. Tiene un closet pequeño, pero tiene un baño privado, en el cual vas a encontrar un baño completo, con su ducha, con su toilet y con lo que es el zinc. Quiero que sepas que todo lo que es el lavamanos y todos los counters son de granito. Aquí no hay fantasía, aquí no hay madera corchada, todo es granito, todo es de calidad. Como los gabinetes también, que por ejemplo los de la cocina son de 42 pulgadas. Vean el espacio que hay para tú colocar tus toallas y almacenar un poquito de ropa en caso de que no te alcances con los closets, porque los closets sí son sencillos, son tamaños promedios y sencillos. Muy bien, familia, antes de pasar a las otras habitaciones, quiero también animarlos a que sepan de que al comprar estas casas en un tiempo de periodo pronosticado, o digámoslo así, tiempo en el que se cierran las casas, podrían quizás entrar en la oportunidad, todo depende de cómo estemos, para una fijación de intereses. ¿Qué quiere decir esto, Romar? Yo te voy a ayudar como tu representante a negociarte los intereses. Ya sabemos que está inclusive en más de 6.5, 7%, dependiendo del préstamo que tú tengas. Pero con esta constructora podemos calificar y negociar a que te fijen los intereses sin importar a 5.5%, 5.75%, dependiendo del préstamo que tú tengas, pero a bajar el radio de interés fijo que puedes calificar, lo que te va a llevar a pagar una hipoteca mucho más barata. Sin contar con que también puedes, si te dan la oportunidad de comprar puntos, para aún así bajar más lo que es el interés. Pues es una muy buena oportunidad. Viendo los precios de ahora, los movimientos y el mercado como está tan caliente, aún así estás protegido por comprar con nosotros. Muy bien, familia, si pasamos al área derecha del segundo piso, nos vamos a encontrar con lo que son las habitaciones. Si vamos hasta el fondo, vamos a encontrar lo que es este hermoso baño. Este vendría a ser el tercer baño, porque ya vimos todos los demás. Tiene también lo que es su tope de granito. Como les dije, todos tienen tope de granito. Si vemos también aquí es una ducha tipo shower con lo que es su tina. Tiene bastante espacio, es un baño completo, y si caminamos a su mano derecha vamos a encontrar las habitaciones. Todas estas habitaciones secundarias tienen la misma longitud, los mismos pies cuadrados, con un baño sencillo, pequeño, pero funcional, que también tiene su luz interna. Tiene un espacio cuadrado respetable para que tú puedas guardar lo que tú necesites. Aquí entramos a la otra habitación, que es prácticamente lo mismo, el mismo espacio el que estás utilizando, y te da una amplitud correcta del tamaño. Si te interesa saber de este tipo de habitaciones, si te interesa preguntar algo acerca de los intereses, acerca del precio, acerca de cómo puedo calificar, Romar, para comprar mi casa, escríbeme. Por aquí va a estar mi número telefónico y también mis redes sociales. Sin miedo, sin ningún tipo de compromiso, puedes simplemente preguntarme y te vamos a estar respondiendo con mucho amor y con mucho respeto. También podemos ayudarte a conseguir tu carta de calificación. Nosotros tenemos lenders preparados en los cuales trabajamos en equipo. También manejamos el inventario de toda la Florida Central y de otros estados. Si estás en otro estado y quieres mudarte acá, te podemos ayudar con eso. Si estás en el exterior y quieres mudarte acá, podemos ayudarte con eso. Así que simplemente contáctate con nosotros que te vamos a poder ayudar a cumplir tu sueño. Quiero mostrarte la última habitación que tenemos aquí para ver las 5 habitaciones, la misma distribución,
pero con detalles diferentes como la elevación de las ventanas, la iluminación y el ambiente. Así que cada uno tiene una característica única que los diferencia de las demás. Quiero hablarles ahora de lo que son los precios. Escuchen el rico viento que suena por aquí. Familia, algo muy importante de lo que les quiero hablar también es de la estructura. Muchos tienen dudas porque tienen miedo quizás por los climas de aquí en la Florida, pero tengan seguridad porque esta es la constructora que más seguras hacen las casas. Son una de las muy pocas, si no es que la única, que construyen sus 2 plantas en concreto. Estamos hablando de concreto de seguridad, lo cual te ayuda a mantenerte en la casa hermético, protegen un poco más lo que es la refrigeración interna, por lo que vas a pagar un poco menos de electricidad, sin contar con que también vas a tener un sistema Alexa tecnológico con el que puedes controlar la casa, la temperatura, las luces, la cerradura y también las cámaras de la casa. Eso es un muy buen sistema para ti. Esta casa se encuentra en los $460.990. Es un precio justo, un precio exacto. Vas a generar una muy buena plusvalía y revalorización por una casa nueva de 5 habitaciones y más de 2.800 square feet. Ya sabemos que el mercado está un poco caliente. Podemos ayudarte a negociar bastante para el precio para que no saques casi nada de tu bolsillo y que puedas aprovechar los incentivos y también los bajos costos por los intereses bajos que vamos a estar negociando para ti. Pero sin más nada que decir, por aquí está dejando mi número telefónico. Yo soy Romar Castro, tu realtor aquí en la Florida Central. Comunícate para cualquier información. Si no te gusta este modelo y quieres ver otras casas, puedes hacerlo con nosotros. Puedes encontrar cualquier tipo de propiedad, ya sea de inversión, para ti, para reparar. Simplemente contáctate con nosotros que te vamos a estar apoyando. Feliz día, lo dejo con esta hermosa toma de la propiedad.